Bienvenidos al canal FranceZ, el Random Channel. Bueno, acá estoy de nuevo y el día de hoy quiero hacer un video interesantísimo, un video importante. Sobre todo, me vi en la obligación de hacer este video. Tal como en las elecciones pasadas, yo advertí a la gente que por favor no voten con el hígado, que por favor no voten con ese sentimiento que es el odio, sino voten de manera consciente. Advertí a la gente que PPK representaba una amenaza, que PPK era un presidente lobista, que PPK tenía manchado en la historia, sus antecedentes lo delataban como una persona totalmente ajena a los beneficios para el pueblo. Y aparte, cuando hay campañas políticas, siempre hay contracampañas, ¿no? Donde un partido cizañea contra el otro partido igual, o sea, se tiran barros entre ellos, ¿no? Así es como se ve que son ahora, en estos últimos tiempos, las campañas políticas. Pero en esta oportunidad, el Perú, quiero acomodarme, el Perú está a punto de caer en el abismo. El candidato Pedro Castillo, declarado totalmente un simpatizante del pensamiento totalmente comunista, está casi a punto de tomar el poder. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es que un candidato de izquierda, bueno, de comunista, cómo es que están casi a punto de colocar esa cereza del pastel? Bueno, yo hace tiempo estaba haciendo un seguimiento de esta gente, porque hay que recordar que el terrorismo fue herido, más no derrotado, en el gobierno de Alberto Fujimori, donde se llegó a una pacificación. Fueron capturados los cabecillas, pero muchas personas simpatizantes de ese movimiento siguieron trabajando. Y lo que vemos hoy en día es resultado de una ardua labor de ellos. Pero, ¿cómo es que seguían trabajando? Es bueno saber un poquito de historia. Si nos remontamos al tiempo de Paniagua, cayó el gobierno de Alberto Fujimori, muchos terroristas fueron capturados, muchos terroristas fueron sentenciados, juzgados y sentenciados y ya estaban cumpliendo condena, con cadena perpetua, con muchos años de cárcel, muchos terroristas. Se dio también esa famosa, en el tiempo de Alberto Fujimori, se dio esa la ley de arrepentimiento, porque también habían personas que pertenecían a esas filas terroristas, pero estaban en contra de su voluntad, bajo amenazas. Entonces, en el gobierno de Fujimori se dio esa ley de arrepentimiento, diciéndose, ¿sabes qué? Tú te arrepientes, pero tienes que decirnos todo lo que sabes, todo dónde están las cosas, todo, y te vamos a perdonar o rebajar tu pena, no te va a pasar nada. Y entonces cientos de terroristas se acogieron a esa ley y el gobierno sacó ventaja y fue así como prácticamente el terrorismo fue desapareciendo. Pero mucha gente se olvidó de estas cosas, no hablan de estas cosas. Nombro el gobierno de Paniagua porque fue precisamente en ese gobierno donde los terroristas de saco y corbata, yo les digo caviar, se infiltraron dentro del gobierno para comenzar a hacer la operación liberación de los camaradas, de toditos los camaradas, toda esa gente que fue capturada en el gobierno de Fujimori necesitaba ser liberada porque el pensamiento no muere y esta gente tenía que hacer sus malabares para comenzar a sacar a esta gente de la cárcel. Entonces comenzaron a hacer una campaña contra Fujimori, desprestigiado que Fujimori, ustedes saben, con los Vladivideos y todas esas cosas que hubo, la compra de medios, cosas que se hace también hoy en día, pero ya con factura y todo, ¿no? Decía, comenzaron a hacer una campaña hablando de Fujimori, que esto, que el otro, que regaló el Perú, que remató al Perú, ¡ah! O sea, como que ellos hacen ver como que el Perú antes de Fujimori era un paraíso donde todo el mundo debía, ¡ah! Ja, ja, ja! Pero no era así, no era así. Pero eso es como ellos lo comienzan a hacer ver, ¿no? Que Fujimori es un desgraciado, genocida y tantas cosas que comenzaron a hablar contra Fujimori. Entonces, como decía, operación liberación de los camaradas. Entonces se creó esa comisión de la verdad y la reconciliación, que de verdad y reconciliación, bueno, no tiene mucho. Entonces esa comisión, que habían creado los caviarones y también ONGs, que comenzaron a trabajar no para la reconciliación, no para la verdad, sino para hundir y desprestigiar
la tremenda labor que habían hecho las Fuerzas Armadas, los ronderos y toda esa gente que estuvo involucrada en la pacificación del país y que estuvo combatiendo a los terroristas. Comenzaron a hacer ¡wow! Según esa Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Ellos dicen que se violaron los derechos. ¿De quién? No de los peruanos, no de las víctimas. Se violaron los derechos de los terroristas. El gobierno de Fujimori, el dictador, abusó de su poder y puso a la cárcel a Sutano y Mengano, a quien le venía en gana. Y se violaron pues, sus derechos humanos de estas mansas palomas. Ya en el gobierno de Toledo, nuevamente nuevo juicio para los demás, para todos esos desgraciados sanguinarios que estaban en la cárcel. Nuevo juicio, nueva condena. A muchos les rebajaron las condenas, a muchos los soltaron. También se dieron muchos indultos a los terroristas, cosa que yo, bueno, desde la comunidad de mi hogar, yo venía mirando esto, todo. Yo me quedaba pues sorprendido que en las narices de la gente estaba pasando todo eso. Claro, ¿no? Fujimori, un desgraciado y todo esto. Pero no se puede desmerecer la labor que hizo o que hicieron las Fuerzas Armadas en el gobierno de Fujimori para combatir el terrorismo. Entonces comenzaron a perseguir ¿a quién? A los militares. Les comenzaron a perseguir, que a encarcelar, y a los demás, a los angelitos, a los terroristas, sacaron de la cárcel. Muchos ya a esta altura, muchos ya salieron, está por ahí. Conforme iban saliendo, eran algunos profesionales, se metieron a trabajar en las universidades, comenzaron a hacer el lavado de cerebro a los jóvenes. Y eso fue como estos caviares fueron pues sigilosamente realizando la operación ¿qué? Reestructuración de lo que es el Sendero Luminoso. Eso fue lo que pasó. Comenzaron a salir, ahora están libres. Y hay muchos que están, me acuerdo que una vez yo leí en las noticias del periódico, una gringa, no me acuerdo muy bien, pero la cuestión es que salió de la cárcel, la indemnizaron, o sea, el Perú. Cuando yo digo el Perú pagó, quiere decir que tú, con tu plata, tú dices, no, de mi plata, no, todo el mundo paga impuestos indirectos, o sea, con todo lo que se recauda del Estado, ese dinero que pertenece a todos los peruanos, que puede haber, digamos, haberse utilizado en una cosa que beneficia a los peruanos, no, fue usado ¿para qué? Para indemnizar a quién, a esos terrucos. Les pagaron millonarias sumas de dinero y detrás de eso estaban esas ONGs que dicen, defendiendo los derechos humanos, ¿de los quién? De los terrucos. ¿Quiénes violentaron los derechos humanos? ¿De quién? De toda la población. ¿No? Trayendo pues terror y sangre. Eso fue lo que se estaba llevando a cabo en las narices de todos los peruanos, detrás de todos esos gobiernos que han pasado. En el gobierno de Toledo, en el gobierno de Humala, en el gobierno de Alan García, en el gobierno de Pepe Gaya, pues que ahí a la torta ya estaba bien amasada, ya estaba ya echándose el chantilly. ¿No? Cuando entró Vizcarra, ¡wow! Ahí ya, Vizcarra ya le estaba dando los toques, ya lo estaba adornando. Salió Vizcarra, entró Merino. Merino no era de ese pensamiento. Lo sacaron, o sea, esas marchas que hubo, que esto, que el otro, a pesar que todo se llevó conforme a ley, armaron todo. Estos caviares son así, están infiltrados en todas partes, se han hecho la lavativa de cerebro a toda la gente, ahí a marchar. Sacaron al pobre señor de Merino y le metieron aquí a Sagasti, un fan, un admirador de los terrucos. Y ahora están a punto de ¿qué? De tomar el Perú. Todo esto se ha venido desarrollando durante todos estos años y mucha gente no se da cuenta. ¿Qué usaron ellos? Desprestigiar al gobierno de Fujimori, que ya estaba desprestigiado también. Pero la lucha contra el terrorismo, eso es algo que fue acertada, que no se debería haber llevado a cabo esos nuevos juicios para sacar o acortar las penas a los terrucos, indultarlos. Y a Fujimori no le querían indultar porque no tiene una enfermedad terminal. Pero sin embargo a un terrorista lo indultaron porque tenía diarrea. Nada más. Imagínense. El indulto es una facultad que le pertenece al presidente. Y él puede indultar a quien le da la gana. Pero sin embargo los caviarones, moviendo sus hilos, desinformaron a la población. Y yo siempre decía, hay una campaña de desinformación. Hay una campaña de odio. Y entonces el Perú está donde está ahora. ¿Va? Mira, Castillo, que representa el comunismo,
a un estado dictatorial donde tus derechos no van a valer ni M, donde lo que tú digas, si tú piensas mal contra el gobierno que está presente, a la cárcel o amaneces por ahí tirado en la calle, tapado con periódico. Y nadie va a decir nada porque ya estás en un gobierno dictatorial. Hay muchas pruebas de eso. Tenemos ahí a Cuba, tenemos a Venezuela, un país rico. Tenemos las pruebas de todos esos venezolanos que se esparcieron por el mundo porque no encontraron oportunidad en su país, querido. Esta es una amenaza. Pero como yo iba diciendo al empezar el video, esto se fue trabajando de manera sigilosa desde las sombras en cada gobierno. Estos caviares no dan la cara, ¿no? Son asesores, ¿no? Que asesoran mal al político, está ahí. Pero como digo, con Vizcarra se comenzó ya a adornar la torta y lo que quieren hacer es colocar ya la cerecita al pastel. Y lo que siempre decían ellos, cambiar de constitución. ¿Por qué quieren cambiar de constitución? Para que todas sus cosas que ellos quieren hacer estén avaladas bajo ley. No que la constitución, la nueva constitución dice eso. Pa. ¿Qué es lo que está pasando, Perú? Estamos al borde de caer en el abismo. Así que este 6 de junio, mañana, ustedes tienen la decisión. Lo que yo quería dejar en claro y decir es de que lo que está pasando ahora en Perú no es algo que ayer, antes de ayer, el año pasado, no. Esta gente ha venido trabajando sigilosamente desde gobiernos pasados, en las sombras, bien camuflados. Han venido trabajando ¿para qué? Para sacar, para liberar a sus camaradas. Y eso fue lo que hicieron. Ya se organizaron bien todo. ¿Combatieron a quién? Al gobierno de Fujimori, que fue donde se logró capturar una cantidad de terroristas. Los jueces sin rostros, porque los jueces, digamos, tenían miedo de condenar a los terroristas. ¿Por qué? Porque los terroristas veían que ese juez lo condenó, ¡pum!, y al siguiente día amanecía muerto. Entonces, el gobierno de Fujimori se hizo una labor buena para combatir el terrorismo. No solamente el GEIN, o sea, el GEIN capturó, claro, al cabecilla, pero después había mucho que hacer y las leyes que se daban en ese momento eran acertadas, ¿no? Como esa ley de reconciliación. Muchos se acogieron a esa ley, bueno, y comenzaron a hablar, sí, tal jurado por acá, tal jurado por acá, pum. Y después de toda esa labor, todo eso, viene esta comisión de la verdad y la reconciliación y comienza a deshacer todo lo que hizo Fujimori. ¿Pero cómo? Diciendo, no, que Fujimori abusó de los derechos humanos. Eso fue lo que pasaba en el análisis de todo el mundo. Yo no entiendo cómo no se daba cuenta la gente. Ay, Dios mío. Yo decía, wow, pero ¿por qué no se da cuenta la gente de todo esto? Están sacando a los terroristas. Salí en el periódico, ya salió tal fulano, ya va a salir tal fulano la otra semana. ¿Pero por qué? Por este nuevo juicio que se dio. Bueno, gente. Vamos a ver qué pasa mañana. Mañana a esta hora ya más o menos estará sabiendo ya a boca de urna quién es el nuevo presidente, ya que se va a tener que abstenerse la población peruana. Bueno, gente, yo me paso a retirar y conmigo será hasta otro video. Chao.